Bienvenidos de vuelta. Este es el Bhagavad Gita Podcast en día jueves, fecha 9 de mayo del 2024. Estamos sobre el texto 69, acercándonos hacia el final del capítulo 2, ya en los textos finales. Un capítulo que se extiende hasta 72 versos. Un capítulo que culmina con el tema de los sentidos. Hoy leemos un verso 69, un verso muy interesante, muy interesante, que nos va a llevar a abordar el tema de el resultado de controlar los sentidos. Ya hemos hablado de diferentes resultados que se obtienen del controlar los sentidos. Krishna ha hablado de ello y podemos decir que hay una lista grande, aparte de grande, la oferta es buena. El leer y el saber de los resultados que se obtienen de controlar los sentidos, sí, es interesante y es tentadora la oferta. Vale la pena. Así que vamos a leer de ello hoy, de algunos resultados, puntualmente uno de los resultados que se obtienen de controlar los sentidos. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yanisha Sarva Bhutanam Tasyam Jigarti Samyami Yasyam Jigrati Bhutani Nanisha Pasyato Munehe. Traducción del verso. Lo que es la noche para todos los seres es el período en que el autocontrolado se despierta. Y el período en que todos los seres despiertan es la noche para el sabio introspectivo. La noche y el período de sueño y el período de vigilia durante el día. Aquí el verso nos está hablando, como lo podemos observar en otros momentos, este recurso con fines didácticos. Se presentan dos perfiles, dos tipos de personas, dos tipos de mentalidad, dos posturas diferentes, con la idea de comparar una y la otra, que a veces puede dar la impresión de que solo existen esas dos, pero lo cierto es que cada vez que las escrituras, como ahora lo están haciendo, ahora en palabras de Krishna, está presentando la situación de alguien que está dormido mientras otro está despierto y en una contraposición ambos. No querría decir que existen solamente ellos dos, sino que son los dos perfiles principales que existen y en medio de ellos dos pues hay una gama muy amplia de diferentes situaciones. Y usualmente en estas descripciones se habla del devoto puro, la persona materialista, por ejemplo. Usualmente, muy seguramente, cuando se presentan estas descripciones, nosotros no nos encontramos ni en una ni en la otra, sino en algún lugar intermedio entre ambos. Este verso, antes de que nos adentremos a leer el comentario, como a observar algunas cosas muy relevantes en el verso y a ver el vínculo que esto tiene con el control de los sentidos, como dijimos al inicio. Este verso contiene una idea bastante similar que aparece más adelante en la Gita, en el capítulo 4, texto 18 es este, y vamos a ir a leerlo. Aquí lo tenemos, 4.18 de la Gita. Krishna va a decir en este verso lo siguiente. Karmanya karmaya pashet akarmani cha karmaya sabudhimam manusyesu sayukta Krishna karma krit. La traducción de este verso es la siguiente. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción
es inteligente entre los hombres y se halla en una posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. En este verso 4:18 se habla de también cosas contrarias. Observar que hay acción en el no actuar y que hay no actuar mientras se actúa. Un poco enredado puede parecer. En ese momento estudiaremos más ese verso. Por ahora volvemos al que corresponde para hoy, 2:69, donde se habla de que hay algunos seres, algunas personas, que al momento en que se despiertan, en el periodo en el que están despiertos, en ese momento el sabio introspectivo, lo Prabhupada lo traduce como el sabio introspectivo, y este sabio introspectivo es la persona que ha controlado sus sentidos. Sabemos que venimos estudiando el tema del control de los sentidos, ¿no? Entonces el sabio introspectivo es esa persona que ha apostado al intentar controlar los sentidos, ha seguido ese método. Esa persona está dormida mientras todos los demás seres se despiertan. Y mientras él está despierto, todos los demás duermen. El sabio autocontrolado, dice Prabhupada. Como dije, son versos similares. Vamos a leer el comentario para este verso escrito por Srila Prabhupada. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Paremos un momento aquí. Prabhupada de entrada sigue el mismo formato del verso. Prabhupada inmediatamente nos introduce a ver la situación de dos personas diferentes, como lo señalábamos en el mismo verso. Hay dos tipos de inteligencia, podemos decir, o dos tipos de personas con inteligencia. Uno, como dijo Prabhupada, es muy activo intelectualmente en saber cómo disfrutar más, cómo pasarla bien, digamos, en actividades materiales para tener placer de los sentidos, mientras que el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Notemos de vuelta aquí que este sabio, este introspectivo que Prabhupada está mencionando, es la persona que ha seguido los versos anteriores, donde hablábamos de controlar los sentidos, de mantenerse, recuerdan ustedes, como la tortuga que guarda sus sentidos cuando llega el momento. Es esa persona, el sabio introspectivo, que en lugar de simplemente andar buscando placeres externos, más bien se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización, o sea, el progreso espiritual interno. Sigamos leyendo. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato, esas actividades son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialistas. Él continúa con sus actividades de autorrealización sin que lo perturben las reacciones materiales. Fin del comentario. Muy bien. Vamos por orden, en orden, partiendo desde el verso. Lo que es la noche para todos los seres es el período en el que la persona autocontrolada se despierta. ¿Qué sucede durante la noche? Sucede que, y todos sabemos, ¿no? Una persona mientras está dormida, sabemos que ahí está, pero es una forma de no estar, ¿cierto? Una persona que está dormida, pues pueden ocurrir muchas cosas alrededor suyo, si está profundamente dormida.
pueden ocurrir cosas agradables, beneficiosas. Pongamos el ejemplo de alguien que, digamos, va a ocurrir un evento, digamos, importante durante la noche. Digamos, se va a observar un satélite, digamos. Mientras que la persona está dormida, está así, está allí, pero muchos otros están observando el satélite en ese mismo horario. Ella dormida no tiene idea de lo que está ocurriendo afuera, ¿cierto? Porque está, sí, está presente, pero en un sentido no lo está, no está presente. Entonces, el verso indica que, partiendo de esa descripción, todas las personas en general están presentes. Sí, están presentes, viven, respiran, hablan, conviven, pero así como la persona que está dormida, que sí, está presente, sí, pero no está atenta a lo que está ocurriendo afuera. Similarmente, en general, mientras la vida espiritual ocurre, mientras ocurren tantas oportunidades para crecer espiritualmente, para desarrollarse, para el avance espiritual, todas las personas sí están, pero están dormidos. Están, ¿en qué sentido podemos y de qué otra manera podemos comprender esto de que están dormidos? De que una persona dormida es indiferente de vuelta. Es indiferente a lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Está dormida, no se da cuenta. Similarmente, tantas personas son simplemente indiferentes, están indiferentes, no les llama la atención, a pesar de que de vuelta la persona dormida puede entrar en su habitación una persona muy influyente, muy importante, y no le va a llamar la atención porque está dormida, no está, digamos. Similarmente, es lo que sucede con las masas, la mayoría de personas. La vida misma, la magia misma de la vida, el ser mismo, el alma, que es maravilloso, todo lo que está relacionado con el alma, con el ser, con la superalma, todos los temas espirituales, en sí, toda la profundidad de los temas espirituales están allí a disposición de todos, pero las personas no le prestan atención. Están, sí, pero no es posible que alguien dormido, que está dormido, lo llame la atención todo lo que está ocurriendo afuera. Asimismo, no es posible a las personas, en general a las masas, no les interesa. Sus ojos puede ser que estén allí, pero no están viendo, no pueden ver, así como alguien dormido. En ese sentido, mientras todos permanecen dormidos, el autocontrolado, el que ha seguido todo lo que Krishna ha dicho, controlar los sentidos y etcétera, lo que ha venido diciendo en estos versos, esa persona autocontrolada, que como Prabhupada lo dijo más abajo, el sabio siente placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual. Ahí está. Mientras todos permanecen dormidos, el sabio, esa persona inteligente, está muy activa. Pareciera que sí, que está en su periodo de lucidez, está muy lúcido, aprendiendo, progresando en cada situación o tratando de sacar provecho de la información que hay presente, de las experiencias que hay presentes, de todo lo que le sucede. El sabio está muy activo, mientras todos los demás son indiferentes al progreso espiritual. Es como si ellos estuvieran dormidos y él o ella estuviera muy despierta. ¿Y qué pasa cuando uno está despierto? Imaginemos un niño cuando despierta, un bebé o un niño cuando despierta. Ya todo nos sucede en realidad. Inmediatamente nuestra atención se dirige a todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Uno despierta y pone su atención en diferentes cosas. El mundo es tan variado, tanta variedad. Es variedad del mundo. Similarmente, ese sabio, esa persona inteligente que está despierta, abre sus ojos a la claridad espiritual y se da cuenta que hay tanto dentro de la dimensión espiritual, como Prabhupada lo escribió aquí. Dentro del, voy a subrayarlo para leerlo y quienes lo tengan en pantalla lo podrán ver. En ese adelanto gradual del cultivo espiritual, la persona inteligente que aparte encuentra un placer en ello, se da cuenta que hay muchos temas por estudiar, muchas cosas por aprender, muchas áreas en las cuales trabajar. Está muy activo, está despierto, mientras los demás siguen dormidos. En ese sentido, volvamos al verso,
En ese sentido se describe que ese sabio autocontrolado que está en su periodo de aprender con sus ojos muy abiertos, ¿no? Como un niño que está aprendiendo y descubriendo cosas fascinantes. Ese sabio está muy activo, muy despierto y muy atento, mientras los demás dormidos. Ahora vamos a lo opuesto. ¿Qué sucede cuando ese sabio está dormido? Cuando es él el que está dormido. Cuando es esta persona la que está dormida, sucede que él está indiferente, él o ella está indiferente a lo que ocurre alrededor. ¿Y cómo podríamos comprender esto? Y es que esa persona inteligente vive, pero es indiferente a todas las, digamos, los placeres baratos. Es indiferente, para poner un ejemplo, para aterrizarlo un poco más, una persona que, como lo indicó la declaración que hizo Srila Prabhupada en el significado, una persona que encuentra placer en el cultivo espiritual, para esta persona es indiferente ya ir por la vida tratando de ser mejor que otros, por ejemplo. Y hay mucha gente que encuentra placer en ello, demostrarle a usted que yo soy mejor que usted, demostrarle a él, a ella o a él que yo sé más, que yo conozco más, que yo tengo más, que yo he hecho más que ellos, he hecho más cosas, he viajado a más lugares. Hay infinidad de oportunidades para yo demostrar que soy mejor. Y hay un placer en ello, que sí, hay un placer en ello para toda alma condicionada. Pero alguien que ha encontrado un placer en el avance espiritual ya no andará buscando ese tipo de cosas, ya no encuentra placer en ello. Por el contrario, se muestra indiferente. En ese sentido, esta persona inteligente está dormida en ese sentido. Porque de vuelta, como decíamos, una persona dormida está concentrada en su sueño, está concentrada en su sueño, está inmersa en lo que ocurre adentro. Y pueden ocurrir muchas cosas externas y no van a llamar su atención, como decíamos. Ahora, quien está dormido, de quien estamos hablando ahora, es de esta persona inteligente, está dormida. Y este tipo de placeres externos que tanto atraen a las personas, a él no le interesan. A él o ella no le interesa simplemente andar buscando esos placeres baratos. ¿Por qué? Porque encuentra un placer en el adelanto espiritual. No simplemente porque la religión se lo pide, no porque, sí, no es por algo externo, sino porque ha encontrado un placer en adelantar, en avanzar espiritualmente. Ya no, digamos que encontró y llegó a un estado de madurez en el cual, por estar inmerso en ese estado interno, o estar interesado más bien en el adelanto espiritual, tal como una persona dormida, que enfrente le pueden poner muchas cosas y no le atraen. Asimismo, a esta persona inteligente no le van a atraer aquellas cosas que sí le atraen a las masas, que aquellas masas están despiertas como locas buscando ese tipo de cosas. Asimismo, esta persona, porque se encuentra inmersa en lo que ocurre adentro, está como dormida, digamos, mientras todos los demás están despiertos buscando ese tipo de experiencias. Y claro, otra forma de verlo es que las masas, digamos, que no tienen ni idea de lo que es o que tienen poco interés en el avance espiritual, ellas van a juzgar y van a, probablemente, y eventualmente se da el caso de que esas personas consideran que adelantar, dedicarse a la vida espiritual, que aquellos que se dedican a la vida espiritual están dormidos, son inútiles, podríamos decir. Y hay diferentes juicios, ¿no? Se pueden dar diferentes juicios. De vuelta, aquellas personas que están muy activas, hay personas que entregan su vida a tantas cosas que en fin de cuentas son materiales. Personas que entregan todo su prana, toda su energía a mejorar su salud, por ejemplo, y su vida es esa. Hay quienes entregan plenamente a mejorar su economía. Hay quienes entregan con tanta dedicación a mejorar sus logros académicos. Hay quienes se entregan con tanta dedicación a mejorar la política. En fin, sabemos, ¿no? Y esas personas que viven y respiran por una causa, alguna de esas que hemos mencionado, cuando observan a alguien dedicado al cultivo espiritual, cuando observan que esta persona
no tiene el mismo interés que tienen ellos en la política, en la ecología, en la economía, en la salud. Ellos pueden llegar a considerar que esta persona dedicada a lo espiritual está dormido, en un sentido, está dormido, adormecido. Incluso se puede llegar a pensar que alguien dedicado a la vida espiritual está engañado. Lo han engañado al pobre. Lo han engañado porque no tiene tanto interés en la economía. No, lo han engañado porque ya ahora no le presta tanto interés a sus logros académicos. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Y podríamos preguntar, es importante hacerse esa pregunta, la vamos a plantear ahora, por el bien de por ser autocríticos. Pues realmente, siendo honesto, podríamos preguntar, ok, tenemos estos dos grupos. Un grupo de personas que sus aspiraciones son materiales y sus conceptos son materiales, que no conocen nada acerca del ser, por lo tanto no les interesa. Por otro lado, tenemos a aquellas personas que saben acerca del ser, que encuentran placer en estudiar acerca de ello, en dedicar su vida a ello. Y claro, al mismo tiempo, observan sus responsabilidades materiales. No querría decir de que yo me voy a volver irresponsable frente a mi economía, frente a mi salud, frente a otras cosas que es necesario atenderlas. Pero su mayor cantidad de energía la dedica al cultivo espiritual. Teniendo estos dos grupos de personas, ya hemos dicho que aquellos que con corazón más materialista pueden señalar a los trascendentalistas y decir que ellos están engañados, que hay una secta, que hay una religión que los engañó, porque ya no aspiran a mejorar su vida, entre comillas. Claro, lo que ellos consideran que es mejorar. Mientras que tenemos aquellos dedicados al cultivo espiritual que pueden decir lo mismo de los otros, de los anteriores, que ellos están engañados, que ellos están perdiendo su tiempo. Ambos grupos tendrían el mismo juicio hacia el otro. Podría ser, ¿no? La pregunta es, ¿hay una postura que es real? Y obviamente nosotros estamos aquí estudiando acerca del ser y todo lo demás. Hay suficientes maneras para demostrar y argumentar que una persona que persigue únicamente logros materiales eventualmente va a encontrarse con un vacío. Y claro, nosotros estamos aquí de este lado, del lado de aquellos que estudian el ser, que se dedican a él, que se dedican al cultivo espiritual. Nosotros pertenecemos a ese grupo, ¿no? Y como dije, hay suficientes formas de darse cuenta de que únicamente perseguir logros materiales eventualmente trae insatisfacción al corazón. Y sin duda que habrá personas, claro, y las hay, sin duda, personas que sí se han entregado, digamos, o han llegado a grupos, entre comillas, espirituales y terminan siendo engañados, sin duda. Sin duda también que sea el caso de personas que llegan a un proceso religioso y diferente de cultivar placer en avanzar en el ser, abrazan únicamente una doctrina, abrazan únicamente un dogmatismo y viven una vida más bien, sí, dogmática. Sin duda que los hay también. Estamos hablando aquí de una persona que no solamente es un religioso que encuentra placer peleando con otros. Estamos hablando de alguien que, como lo vimos en el verso, una persona que sigue el método, que realmente está interesado en el avance espiritual, una persona que se mantiene introspectivo, que se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. De esa persona estamos hablando. Como dije, y repito, sí, hay personas incluso dentro de la vida Vaishnava que no es que estén muy introspectivas y que se mantengan muy alertas en el cultivo de la autorrealización, sino algunos de ellos están felices con simplemente sentir que llegaron a una religión y abrazar un dogma y ya están satisfechos con ello. Sin duda que los hay. Aquí estamos tratando de estimular, y si es nuestro caso, estamos tratando de estimular que uno vaya más profundo en el proceso del bhakti y que encuentre esa introspección y ese cultivo de la autorrealización para encontrar ahí placer. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué va a suceder? Esto lo vamos a leer más adelante, que el cultivo
dándose a ese cultivo del ser, resulta ser, resulta ser que en el corazón ocurre una iluminación. Se ve con mayor claridad. La persona ve con mayor claridad. Y es otra forma de comprender esto de la noche y el día, que mientras hay mucha incertidumbre, digamos, eso es lo que ocurre en la noche también, ¿no? Mucha incertidumbre, mucha más oscuridad, mientras que a nivel social y global parecería que vivimos como en oscuridad, tantas crisis, tantos problemas, tantas situaciones caóticas que se asemejan a una noche, porque en la noche es natural sentir miedo. Similarmente, hay tantas crisis a nivel global que parecería una noche, pero el sabio, aquella persona inteligente, él o ella saben, porque tienen una claridad de visión, él está despierto y sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo con todas esas crisis. Sabe muy bien identificar. No es noche para él. No hay miedo en ese sabio introspectivo, en esa persona que ha cultivado su ser. Ese cultivo del ser, como decía, le regala claridad espiritual y le regala la habilidad para darse cuenta de que todas esas crisis que a las masas en general les causa miedo, confusión, así como en la noche una persona puede tener miedo, confusión. Claro, hoy tenemos energía eléctrica y todo lo demás, pero en general, en un lugar donde no hay luz, no hay energía eléctrica, permanecer en la noche solo no es algo muy agradable, muy alentador. Entonces, la humanidad misma podemos decir que se encuentra en una oscuridad, pero aquella persona que se da al cultivo espiritual sabe muy bien, no tiene miedo. Está en la noche, sí, pero está despierto a la comprensión espiritual. Y esa comprensión espiritual como resultado del cultivo espiritual es algo a lo que en la Gita se hace referencia con mucha frecuencia. Se habla del sabio que puede ver, el sabio humilde, leíamos la vez anterior, en la sesión anterior, del sabio que ve, los videntes de la verdad, dice Krishna. Entonces nos regala, como uno de los resultados, ese cultivo espiritual, nos regala visión clara, para que en la noche, mientras todos están de noche, nuestra visión está despierta y podemos entender con claridad qué es lo que está ocurriendo. Y como todos sabemos, comprender para todo, entre más comprendo un tema, menos miedo le tengo a eso. Ya sea una ecuación matemática en un examen, ya sea un trauma en mi vida. Mientras más comprendo algo, más tranquilidad obtengo. También leíamos de esto hace unos días, ¿no? Eso regala el cultivo espiritual. Mayor comprensión de la vida. Por lo tanto, mayor tranquilidad, menos miedo, más amor, que es lo que leíamos hace unos días atrás, unas sesiones atrás. Así es que tenemos este verso en el cual se nos habla de la noche mientras todos duermen. Algunos no duermen, pero están en miedo porque es de noche. El sabio, y se nos invita a ser sabios, estamos despiertos o buscamos estar despiertos y lejos de sentir miedo en esa noche, podemos entender qué es lo que está ocurriendo y continuar con nuestro cultivo espiritual. Y ya se nos ha dicho en toda esta sección de versos cómo cultivar esa sabiduría, con el control de los sentidos, principalmente, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Con no solamente restringirme, pero dándome actividades espirituales, el canto del santo nombre, la lectura, muy importante, la lectura de los libros que transmiten todo este conocimiento espiritual muy profundo. Afinar mi inteligencia, afilar mi inteligencia. Todo esto forma parte del cultivo que hace que una persona se vuelva un sabio, o vamos a decir aquí, una sabia. Él o ella cultiva sabiduría de verdad. Y eso, el comprender de verdad, como dijimos, trae tranquilidad, sosiego al corazón. Por lo tanto, se mantiene despierta la persona. Muy bien. Este es el fin del episodio de hoy. Espero que tengan un excelente día. Suerte en nuestros intentos de seguir profundizando en el sendero de la autorrealización. Sigamos esforzándonos, que inevitablemente trae esos resultados. Y son resultados claros, evidentes en el corazón. Espero que sigamos avanzando en ello. Hare Krishna.